El matrimonio es un pacto, porque solo a través del matrimonio el hombre y la mujer el hombre llega a ser esposo y la mujer llega a ser esposa, solamente pasando a través del matrimonio. Si nosotros no entendemos el concepto básico del matrimonio, el hombre y la mujer no podrán entender cuál es su lugar dentro del matrimonio. Nos casamos y no tenemos información acerca del matrimonio, ¿no? No lo tenemos más que lo que hemos vivido o experimentado en nuestro hogar con nuestros padres, si es que hemos tenido la posibilidad de tener padres. Imagínense que si venimos de un hogar disfuncional, venimos de un hogar que es un conflicto, entonces pensamos que el matrimonio va a ser así siempre. No es fácil, pero es una bendición estar en matrimonio. Así que la idea es que nosotros podamos entender algo hoy, los principios básicos del matrimonio, para que cada uno, el hombre y la mujer, entienda cuál es su lugar, cuál es su rol dentro del matrimonio. Lo que nosotros debemos entender que el matrimonio es un pacto. Y un pacto es un compromiso serio, solemne, que está vinculado muy estrechamente entre dos personas y que la Biblia lo respalda fielmente. Entonces, en un pacto, es un principio de la Biblia, que en ninguna relación duradera puede construirse sin un compromiso. Ninguna relación duradera, según la Biblia, puede construirse sin un compromiso. Bien, hay tres tipos de relaciones en las cuales nosotros en la vida nos vamos a encontrar, en la que involucra un pacto. La primera es nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios está vinculada por un pacto, el pacto que Cristo Jesús hizo a través de su sangre. Ahora voy a explicar mejor acerca del pacto. Tal vez la palabra le asusta, no puede entender correctamente, pero a medida que avancemos va a ir entendiendo por qué nos une a Jesús. Es un pacto que nos une con Dios. Entonces, donde hubo derramamiento de sangre, Jesús tuvo que derramar su sangre, y esa sangre es la que nos une en un pacto con Dios. Entonces, la primera relación que nosotros encontramos donde existe un pacto es nuestra relación con Dios, unida por un pacto. La segunda relación que nos une con otra persona en un vínculo de pacto es en el matrimonio, entre los cónyuges. Una persona entra en el matrimonio a través de un pacto, el pacto entre dos personas, y en este caso sellada por Jesucristo. Ya lo vamos a ver bien. Y la tercera relación que la que encontramos entre creyentes, entre cristianos, entre hermanos, estamos unidos por medio del pacto de la sangre de Jesús. Jesús nos adoptó con su sangre y ahora somos hijos de Dios y nos estamos unidos por medio de su sangre. Hay dos pasajes en la Biblia que son principales para demostrar que el matrimonio es un pacto. El primero de ellos se encuentra en Proverbio capítulo 2, si usted tiene Biblia, Proverbio capítulo 2, versículo 16 al 17. ¿Lo encontró? Y si no tiene Biblia, bueno, consiga una, online aunque sea. Tenga su Biblia. Y dice en Proverbio capítulo 2, versículo 16 al 17. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que
halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Este versículo nos muestra que, en este caso, una mujer infiel, olvidándose del pacto, del compromiso que hizo delante de Dios con un hombre, rompe ese pacto siéndole infiel a su pareja. Entonces vemos que la infidelidad rompe el pacto matrimonial, el compromiso hecho entre un hombre y una mujer. Y la palabra de Dios dice, y se olvida del pacto de su Dios. O sea que se está refiriendo que el matrimonio es un pacto. ¿Qué es el matrimonio? Un pacto. Un pacto. De hecho delante de Dios entre un hombre y una mujer. En este caso, si la mujer es infiel a su esposo, rompe el pacto. Rompe el pacto. Ahora bien, el otro versículo se encuentra en Malaquías capítulo 2, versículo 13 al 14. Veamos lo que dice Dios, lo que le dice Dios a los hombres que profesaban ser piadosos, religiosos en la época de Malaquías. Malaquías capítulo 2, versículo 13 al 14. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestras manos. Me diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Otra vez la palabra pacto. Entonces vemos que estos hombres que se profesaban ser religiosos, que oraban siempre, asistían al templo todos los días, dice que hacían que sus esposas vinieran y lloraran amargamente en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ellos le eran infieles, la despreciaban, las dejaban y buscaban otra mujer. Le daban carta de divorcio, se divorciaban de ella por cualquier motivo, las abandonaban y tomaban otra mujer. Eran infieles al pacto establecido por Dios. Y Dios dice que vio eso, escuchó las lágrimas, el clamor de esa mujer y le dice, por más que ustedes vengan y se pasen todo el día orando en mi templo, yo no los voy a escuchar, no voy a aceptar sus oraciones, no voy a aceptar sus ofrendas. Y lo mismo pasa hoy, podemos venir a la iglesia, podemos ser fieles, podemos orar todo el tiempo, pero si nosotros no respetamos el pacto matrimonial, Dios jamás nos va a oír. Para Dios es algo serio, un pacto es algo serio. Es un compromiso que un hombre y una mujer toman delante de Dios. Y Él dice, porque siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Hablando de que el matrimonio es un pacto entre un hombre y una mujer. Por eso, el adulterio es un pecado más grave que la fornicación. La fornicación es el pecado que cometen las personas que no están casadas y mantienen relaciones sexuales con otra persona, o con su pareja, con la que están de novio. No están casados, no están unidos a través de un pacto, son novios y mantienen relaciones sexuales. A eso se le llama en la Biblia pecado de fornicación. Pero si estoy unido con una persona en un pacto matrimonial y le soy infiel, ese pecado la Biblia lo llama adulterio.
Y es más grave, podemos decir que es más grave que la fornicación, porque ambas personas están unidas por un pacto delante de Dios. Ahora va usted a entender por qué para Dios es tan grave el adulterio o es tan grave romper un pacto a medida que nosotros avanzamos. En Efesios capítulo 5 del 21 al 33, Pablo le describe la relación matrimonial entre un hombre y su esposa como un tipo de figura de la unión entre Cristo y la iglesia. Entonces, la unión matrimonial está ejemplificada a través de nuestra unión y nuestra relación con Cristo. Y bueno, ahí nosotros podemos leer en Efesios cuál es la relación entre esposo y esposa. Y el apóstol Pablo le habla a los efesios y les dice: amen a sus esposas, amen a sus esposas. Es un deber, Dios nos manda a amar, es un mandamiento que el hombre ame a su esposa. Y luego se dirige a su esposa, a la mujer, y le dice: honre, respete a su marido. Voluntariamente sométase a la autoridad de su marido. Entonces es un tipo de Cristo y la iglesia. Cristo nos ama a nosotros y ha dado su vida y está dispuesto a darnos todo lo que necesitemos. Cuida de la iglesia. Sí, el esposo debe cuidar de su esposa. Y la mujer, así como la iglesia, está en obediencia, es una obediencia voluntaria. Cada uno de nosotros voluntariamente nos unimos a Cristo en obediencia y le somos obedientes y fieles. Así la mujer, la esposa, debe voluntariamente, no por obligación, ceder su voluntad y someterse a la autoridad de su esposo. Y luego añade cuando el apóstol explica acerca de la relación entre el esposo y la esposa y el esposo, al finalizar dice: grande es este misterio. Porque el matrimonio es un misterio. Si usted es soltero, si usted no se ha casado, no podrá entender el matrimonio hasta que usted ingrese a él a través de un pacto. No importa si usted hizo un curso acerca del matrimonio, no importa si usted le contaron, sus padres le hablaron, usted no va a entender nada acerca del matrimonio hasta que usted esté ahí. Solo los que ingresaron en el matrimonio a través de un pacto pueden entender lo que es el matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y usted podrá decir: no, cuando yo me case voy a hacer esto, cuando yo me case voy a tener tal matrimonio, pero cuando usted está ahí, usted recién dice: ahora entiendo. Porque es un misterio. Solamente los que están ahí pueden entender lo que es el matrimonio. Solo los que ingresan en el matrimonio a través de un pacto. El apóstol entonces describe que el matrimonio es un misterio y solamente aquellos que entran en ese pacto matrimonial lo van a entender. Ahora bien, para que nosotros podamos entender lo que es un pacto, podemos ir al Salmo 50, versículo 4 al 5. El Salmo capítulo 50, versículo del 4 al 5 dice: convocaré a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juzgadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y ahí Dios empieza a explicar lo que es un pacto. Un pacto involucra un sacrificio. En este caso nosotros estamos unidos a Dios por un pacto, por el pacto del sacrificio que Jesús hizo en la cruz.
por el derramamiento de la sangre de Jesús. Esta palabra pacto en el hebreo, más se refiere a cortar, a derramar sangre. A cortar, a derramar sangre. Entonces, es la imagen que un cuchillo afilado derramando sangre. Eso es lo que implica pacto. Y esto nosotros lo podemos ver claramente en Génesis capítulo 15. Dios hace un pacto con Abraham y Dios le promete una descendencia a Abraham. No tenía hijos en ese entonces. Dios le dice, no, vas a tener un hijo. Yo te voy a dar un hijo. Y esta tierra donde estás parado va a ser tu tierra. Tus hijos la van a poseer. Después de un tiempo, se la voy a dar a tu descendencia. ¿Y en qué yo voy a conocer de que esta promesa que me haces es verdad? Yo te creo. Yo creo. Pero, ¿qué pacto, qué compromiso, qué haces conmigo para que sellemos acá esta palabra que me estás dando? Entonces, Dios le da instrucciones y le dice, vamos a hacer un pacto, un compromiso. Vas a tomar ciertos animales, los vas a partir por la mitad, los vas a ofrecer en ofrenda. Entonces, tenía que partir los animales en dos y ponía una parte del becerro de un lado y del otro lado la otra parte. Una parte de la oveja de un lado, del carnero de un lado y del otro lado la otra parte. Y así con cada animal que Dios le dijo, menos con las aves que Dios le pidió. Y cada persona que hacía un compromiso, un pacto, tenía que cruzar por entre el medio de esos animales sacrificados. Entonces entraban en un pacto cada uno, entregando sus vidas el uno para el otro. Y entraban en un pacto. Entonces Dios y Abraham pasaron a través de esos animales sellando su pacto de promesa. Que Dios lo que Él le prometió iba a cumplir. Y si no cumplían, lo mismo que le pasó a esos animales, le debería pasar a ellos. Si Abraham no cumplía con Dios, era responsable de la muerte así como los animales. Y si Dios no cumplía también. Entonces estaba sellado a través de ese pacto, de una muerte, de un compromiso. Así se sellaba el pacto en el Antiguo Testamento. Tenía que haber un sacrificio, tenía que haber un derramamiento de sangre. ¿Me está entendiendo? Para que haya un pacto, para que se establezca un pacto entre dos personas, tenía que haber un sacrificio, un derramamiento de sangre. Por eso Abraham partió los animales y derramó esa sangre para sellar el pacto entre él y Dios, para que se estableciese un pacto entre ellos. Entonces la palabra pacto también se traduce en el griego como testamento. Por eso encontramos en la Biblia que dice el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. O en algunas versiones dice el Nuevo Pacto, el Nuevo Pacto, el Antiguo Pacto. Porque la palabra en griego de pacto quiere decir testamento. Y para que una persona, si usted hace un testamento para sus hijos no pueden recibir lo que dice en el testamento hasta que usted muera. Hasta que usted muera. Por eso Jesucristo tuvo que morir en la cruz. Por eso Jesucristo tuvo que morir en la cruz. Para que ese pacto, para que haya un pacto entre nosotros y Dios, así como Abraham hizo un pacto con Dios, haciendo un sacrificio de animales y derramando sangre, Jesús, para hacer un pacto entre el hombre y Dios, tenía que haber un sacrificio, en este caso no de animales, sino que Él mismo se ofreció como sacrificio a Dios.
y derramó su sangre para hacer el pacto entre el hombre y Dios. Por eso tuvo que haber derramamiento de sangre. Y es por eso que un matrimonio cristiano se funda sobre el pacto de Cristo. Cuando dos personas se unen en una relación de pacto matrimonial, se unen bajo el pacto de Jesucristo. Para que haya un pacto tiene que haber un sacrificio. Para que haya un pacto tiene que haber derramamiento de sangre. Entonces, cuando el matrimonio, cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, se unen bajo el sacrificio de Jesús y bajo el derramamiento de la sangre de Jesús. Entonces, cuando el esposo se dirige a la esposa, le debe decir: cuando pasé por el sacrificio de la cruz, cuando pasé por el sacrificio de la cruz, morí a mí mismo. Morí a mí mismo. Entregué mi vida. Ahora vivo mi vida a través de mi pareja. Y ella es la expresión de mi vida. Y cuando la mujer hace el pacto con el hombre, debe decir lo mismo. Ahora, al pasar por este pacto, muero a mí misma. Y vivo mi vida a través de mi pareja. Y los dos se unen en una relación de pacto a través del sacrificio de Jesús y de su sangre derramada. Por eso es tan importante para Dios el matrimonio. Por eso es tan importante para Dios el pacto matrimonial. Porque está sellada. El pacto matrimonial está sellado por el sacrificio de Jesús y la sangre de Jesús. Es un compromiso establecido con otra persona delante de Dios por medio del sacrificio y la sangre de Jesús, hecha en la cruz. Por eso para Dios es tan importante. El propósito de Dios para el matrimonio es la unidad. Es la unidad en compromiso de dos partes. Por eso Dios deja en claro que esta unidad entre el hombre y la mujer se efectúa cuando ambos ingresan al matrimonio a través de un pacto. De un pacto. Ahora bien, la clave para el matrimonio son dos palabras que se encuentran en Génesis 2:24. Dejar y unir. Dice en Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El hombre y la mujer dejan su hogar para formar un nuevo hogar. Se unen bajo un pacto matrimonial. Por eso el concubinato no es aceptado delante de Dios, porque no hay un compromiso de ninguna parte. No hay un pacto establecido delante de Dios. No hay una unión sellada por un sacrificio y la sangre de Jesús. Por eso Dios no aprueba el concubinato. No aprueba el concubinato porque no hay una relación de pacto entre dos personas. No hay un compromiso. Las personas dicen, no vamos a unir porque si no funciona, nos separamos y cada uno hace su vida. Entonces no tenemos que hacer los trámites legales, no tenemos que estar en esos problemas que pasan los demás. Si no funciona, nos separamos y ya está. No hay un compromiso delante de Dios. Pero cuando uno hace un contrato, que eso es el compromiso, cuando uno hace un contrato, un pacto, que eso es el pacto, un compromiso, un contrato delante de Dios, se ve obligado, se ve comprometido a respetar ese pacto,
a respetar el compromiso que hizo delante de Dios con la persona con la que se unió. El matrimonio no es un experimento, sino que es un compromiso. Y solamente a través del compromiso mutuo es que Dios libera la gracia al hombre y a la mujer que necesita para vivir una vida en pareja. Dios no aprueba el concubinato y tampoco las relaciones sexuales antes de casarse, porque las relaciones sexuales están diseñadas por Dios para la unión y el disfrute. La expresión es una expresión de unidad entre dos personas que hicieron un pacto matrimonial delante de Dios. Dios la creó, no solamente para la procreación de la especie, sino para una forma de expresión de amor y de unidad entre dos personas, un hombre y una mujer. Así que si eres soltero y soltera, viuda, divorciada, mantente puro, pura delante del Señor. Espera en el Señor. Espera en Dios el tiempo adecuado, que Dios te provea la persona correcta antes de mantener relaciones sexuales. Y si estás viviendo en concubinato, te animamos a que procures a unir tu relación de pareja en un pacto. Porque cuando lo hacemos es entonces que Dios envía su verdadera bendición sobre nuestra vida, sobre nuestro hogar y sobre nuestros hijos. Y sobre nuestros hijos. Es diferente criar hijos bajo la bendición de Dios y la aprobación de Dios que sin ella. Sin ella. Por esto, el matrimonio es un pacto. Y el pacto es un compromiso, es un contrato establecido delante de Dios por medio del sacrificio y la sangre de Jesús, de la cual dos personas se ven obligadas a responder por sus acciones delante de Dios. Cuando yo me caso, muero a mí mismo, muero a mis gustos, muero a lo que yo deseaba para hacer ahora lo que agrada a mi esposa. Y mi esposa también, cuando se casó conmigo, murió a ella. Ya no vive para ella, ahora vive para mí. Y lo mismo el esposo, vive para su esposa. Y la esposa vive para él. Muere a sí mismo. Terminó, ahora vivo para mis amigos. Porque algunos se casa y dice, se casa y se acuerda de sus amigos. Y mi amigo acá, y mi amigo allá, y mi amigo, y yo no voy a dejar a mi amigo. Y cuando estaba soltero o soltera, cuando estaba soltero y soltera no salía de la casa del novio o de la novia. Y ahora se casa y se acuerda de su amigo. O se casa y se acuerda de la mamá. No, ahora moriste a tu vida. Moriste. Entraste en una relación de pacto delante de Dios. Entraste en una relación de pacto con la persona con la que le llevaste al altar y dijiste, Señor, delante de Dios hiciste una promesa. Ahora uno mi corazón contigo. Ay, cuántas palabras lindas se dicen en el altar. Ahora, Señor, uno mi corazón contigo. Uno, mi amor. Y después pasó un mes, mi amigo, mi mamá. No, ahora moriste a tu vida. Ahora tenés que vivir tu vida para tu pareja. Para agradar a tu pareja. Para agradar a tu esposa. Para agradar a tu esposo. Estás bajo compromiso de pacto. Y no cualquier pacto.
bajo el compromiso de un pacto hecho por el sacrificio y la sangre de Jesús. Y Dios aborrece y no tolera a las personas que no respetan el pacto matrimonial. Para Dios es algo serio, para Dios es algo muy serio y espera que nosotros lo entendamos y vivamos en compromiso con la persona con la que nos unimos.